Bienvenidos. Hoy, nos sumergimos en unos textos realmente fascinantes. Son extractos de Sincronicidad, Jung, Pauli y el significado acausal. Preparamos una exploración bastante a fondo de estas ideas. Sí, exacto. Hoy el foco está puesto en la sincronicidad. Esas coincidencias que de repente irrumpen, ¿no? Cargadas de significado. Y que parecen, desafiar la lógica común, la de causa y efecto a la que estamos tan acostumbrados. Claro, y son experiencias que, de una forma u otra, mucha gente reconoce. Eso de pensar muy fuerte en alguien y ¡zas! Te llama al instante. O soñar con algo muy raro, un símbolo extraño, y al día siguiente te lo encontrás por ahí. O abrir un libro, así al azar, y que aparezca justo la frase que necesitabas. Tal cual. Son esos momentos que te dejan pensando. Aunque, muchas veces la cultura popular los descarta rápido, ¿no? Como, simple casualidad. Y es fundamental, subrayar algo que las fuentes insisten mucho. Esta no tiene que ver con esas ideas más, digamos, superficiales o hasta de marketing como la ley de la atracción. Entiendo. No. Estamos hablando de algo más profundo. Un concepto que busca indagar en esa conexión misteriosa entre nuestra vida interior, la conciencia, y el mundo de afuera, lo que nos rodea. Bien, clarísimo. Entonces la misión para hoy sería, intentar desentrañar qué es exactamente la sincronicidad según estas fuentes. Conocer un poco a las figuras clave que la exploraron. Carl Jung, claro, el físico Wolfgang Pauli, Richard Wilhelm también. Personajes fascinantes. Y entender cómo estas ideas conectan cosas que parecen tan distintas. La psicología profunda, la física cuántica y hasta la sabiduría oriental antigua. Nos vamos a apoyar en ejemplos concretos, claro, y a reflexionar un poco sobre qué significan. Un recorrido que promete ser estimulante, sin duda, por esas fronteras de lo que podemos explicar fácilmente. Bueno, empecemos por los pioneros, los que pusieron las bases. Dale, perfecto. Empecemos con Carl Jung, el psiquiatra suizo, que fue, digamos, un paso más allá de Freud, ¿no? Le dio muchísima importancia a los sueños, a los símbolos universales, y lo que realmente le llamó la atención, según cuentan, fue notar cómo sus pacientes, gente que no tenía idea de mitología antigua, de repente, en sus sueños, usaban símbolos arquetípicos, símbolos que encontrabas en culturas ancestrales, muy remotas. Y de ahí le surgió la idea del inconsciente colectivo. Un concepto potentísimo, revolucionario para la época. Y en paralelo, no exactamente en paralelo, más bien convergiendo, tenemos a Wolfgang Pauli. Y ojo, no hablamos de cualquiera. No, claro. Un peso pesado de la física cuántica, premio Nobel. Un ambiente clave en toda la revolución científica del siglo XX. Pero Pauli tenía algo, una peculiaridad muy documentada, el famoso efecto Pauli. Sí, eso leí. ¿Qué era exactamente? Era algo rarísimo. Su simple presencia física parecía correlacionarse, digamos, con fallos inexplicables en los equipos de laboratorio. Se rompían cosas a su alrededor. No te puedo creer. ¿En serio? Sí. Un fenómeno que desafiaba totalmente la física clásica y que, obviamente, desconcertaba a sus colegas. Me imagino. Suena casi a, ciencia ficción. Un físico que con su cercanía interfería con la materia. Las fuentes lo cuentan como algo recurrente, ¿sí? Y lo más fascinante es que Pauli, buscando entender ciertas cosas de su propia psique, de su mundo interior, terminó siendo paciente de Jung. Mira vos, qué conexión. Y de ese encuentro, de esa terapia, nació algo realmente único. Una colaboración que uno no se esperaría, ¿no? Psicología y física cuántica. Totalmente improbable, pero increíblemente fructífera. Juntos se pusieron a reflexionar, a escribir sobre la sincronicidad. Justamente buscando eso, tender un puente conceptual entre la psique, el mundo interior del significado, y la física, el mundo exterior de la materia, la energía. Querían entender esas conexiones que no eran, de causa y efecto directa. Y en esa búsqueda, las fuentes también mencionan mucho la influencia de otra persona, ¿no? Richard Wilhelm. Cierto. Wilhelm, un erudito alemán que estaba totalmente metido en la cultura china. Él fue quien tradujo al alemán el I Ching, el famoso libro de las mutaciones. El I Ching, claro. Y este texto, que es milenario, opera bajo una premisa fundamental, que el universo está interconectado por patrones de significado, que todo resuena con todo, de alguna manera.
¡Qué idea poderosa! Y cuando Jung, gracias a Wilhelm, conoció la traducción y sobre todo el pensamiento que había detrás del I Ching, bueno, sintió una resonancia muy profunda. Como una validación de sus propias intuiciones, pero viniendo de una visión del mundo completamente distinta, oriental. Es como si, como si el propio encuentro entre Jung y Wilhelm y esa influencia mutua fuera en sí mismo un ejemplo de sincronicidad, ¿no te parece? Sí, podría leerse así perfectamente. Un encuentro súper significativo que abrió caminos de pensamiento nuevos. Totalmente. Entonces, ¿cómo define Jung la sincronicidad, ya con todas estas influencias? ¿Qué dicen las fuentes? Bueno, básicamente la definen como la coincidencia significativa de dos o más sucesos. Uno interno, que puede ser un pensamiento, un sueño, una emoción fuerte. Ajá. Y otro externo, un evento que se puede observar en el mundo. La clave es que estos sucesos no están conectados por una cadena causal directa. O sea, uno no causa al otro de forma demostrable. Entiendo, no hay un A provoca B. Exacto, pero sí comparten un significado profundo, un sentido especial, para la persona que los vive. Y esto es crucial. Hay que diferenciarla bien de la casualidad, que es azar puro, sin sentido. Claro, como encontrar una moneda en la calle. Eso. Y también diferenciarla de la causalidad, donde sí hay una causa y un efecto claros. La sincronicidad es, por definición, acausal. Opera en otro nivel. Bien, para que esto no quede tan abstracto, las fuentes traen ejemplos buenísimos, muy gráficos, como el caso de Daniela. ¿Ah, sí? ¿El de la cerámica? Esa misma. Estaba con la duda enorme de si dejar su trabajo estable para dedicarse a la cerámica, que era su pasión. Y una noche sueña con una vasija rota, pero que estaba reparada con hilos de oro. ¡Qué imagen! Al día siguiente, hojeando libros en una librería, se topa con uno sobre kintsugi, justo la técnica japonesa de reparar cerámica rota con oro. Increíble. Y como si fuera poco, esa misma tarde la llama una vieja amiga, ceramista ella, a la que no veía hace tiempo, para proponerle asociarse en su taller. ¡Pum! 3 eventos, sin conexión causal obvia entre sí. Pero para Daniela, bueno, el mensaje era clarísimo. Es un ejemplo perfecto de cómo convergen el mundo interior, el sueño, la duda y múltiples eventos externos, el libro, la llamada, de una manera súper significativa. Lo que une todo no es una causa física rastreable. Claro. Es el sentido personal que adquiere para ella en ese momento. Ahí está el corazón de la sincronicidad. También cuentan la historia de Martín. ¿Te acuerdas? El que estaba pensando si mudarse o no a otra ciudad. Sí, sí. Y en una semana, el nombre de esa ciudad le aparece por todos lados, de forma insistente. Primero en un dibujo que hace su hija, así de la nada. Después, lo ve destacado en un artículo de diario que ni siquiera estaba buscando leer. Y finalmente, lo menciona de pasada su profesor de yoga. 3 veces. Eventos totalmente independientes, pero juntos, claro, le llamaron la atención de una forma muy especial. O el caso de Sofía y Lucía, amigas del alma en la infancia, pero que habían perdido el contacto por 30 años. Tremendo. Y las dos, por motivos totalmente distintos, sin saber nada una de la otra, deciden viajar el mismo día a un pueblito remoto en Portugal. Un lugar al que ninguna tenía una razón lógica para ir justo ese día. Y ahí, en ese pueblito perdido, se reencuentran. No, bueno, eso es. La probabilidad matemática debe ser mínima. Casi nula. Pero lo que marca la experiencia no es solo la baja probabilidad, sino el impacto emocional, el significado de ese reencuentro tan improbable después de tanto tiempo. Y también está el caso de Rodrigo con el famoso 1111. Ah, un clásico moderno, sí. Empezó a ver esa hora en relojes digitales por todos lados, ¿no? De forma muy seguida. Y justo cuando se estaba preguntando qué onda con esa repetición, qué podía significar, recibe la llamada. La llamada con la oferta de trabajo que soñaba. ¿Y a qué hora fue? A las 11:11. Para él fue una señal, inequívoca. Claro, el contexto le da todo el sentido. Y finalmente mencionan a Elena, que estaba pasando por un duelo muy fuerte por la muerte de su hermano. Sí, momentos difíciles. Es un momento de mucha tristeza. Pide como para adentro, ¿no? Una señal, algo. Y al poco tiempo escucha en la radio una canción muy específica, una que compartía mucho con él. Qué fuerte. Después, estando en el cementerio, escucha por casualidad una conversación de otras personas, donde alguien dice que siente la presencia cercana de un ser querido que falleció. ¡Wow!
Y para rematar, ve a una persona pasar con una remera, una camiseta, que tenía una frase impresa. El amor nunca muere, solo cambia de forma. 3 mensajes, por así decirlo, que resonaron directamente con su pedido interno. Son historias que realmente te conmueven y a la vez te desconciertan un poco. Lo que tienen en común es esa sensación profunda de que no son nomás coincidencias al voleo. Exacto. Son coincidencias significativas, como si algo, de alguna manera, estuviera tratando de comunicar algo importante. Y justo acá es donde las fuentes empiezan a meter la perspectiva de la física cuántica. Algo que Jung y Pauli ya empezaban a discutir en su diálogo. Señalan que si miramos a nivel fundamental, el universo no se comporta como una máquina de relojería, predecible y ordenada. No, para nada. Se comporta de formas mucho más extrañas, interconectadas. Casi como si tuviera, cualidades mentales o informacionales. Claro, los textos mencionan esos conceptos que son tan antiintuitivos, ¿no? Como la superposición cuántica, una partícula que está en varios estados a la vez hasta que la observas. Exacto. O el entrelazamiento. Partículas que quedan conectadas instantáneamente, no importa qué tan lejos estén una de la otra. Si mides una, sabes el estado de la otra al instante. Es increíble eso. Y el efecto del observador, también, que la conciencia de quien hace el experimento parece influir en el resultado. Ujú. E incluso recuerdan algo básico pero que olvidamos, que la materia sólida, lo que tocamos, es en realidad 99.9% espacio vacío. Es energía vibrando en un campo subyacente, el famoso campo cuántico. O sea que la solidez es medio una ilusión de nuestros sentidos. En gran medida sí. Y la implicación que sacan las fuentes de todas estas ideas cuánticas es radical. Sugieren que esa división tan tajante que hacemos siempre entre conciencia, lo interno, la mente, y materia, lo externo, el mundo físico, podría ser, una ilusión, o al menos no tan absoluta como creemos. Que no están tan separadas. Podrían ser 2 caras de una misma moneda fundamental. De hecho, Jung llegó a inventar un término para esto, lo psicoide. Psicoide, ¿qué sería eso? Sería como esa dimensión o ese nivel de la realidad donde la psique y la materia se tocan, se entrelazan, donde lo interno y lo externo pierden sus fronteras claras. Y eso es lo que parecería manifestarse justamente en los momentos de sincronicidad. Entiendo. O sea, no es decir ingenuamente la mente crea la realidad, así nomás. No, no es eso. Es algo más sutil. Es que en esos instantes de sincronicidad se revela como una unidad, una resonancia profunda entre nuestro estado interior y lo que pasa afuera. La separación habitual como que se difumina por un momento. Exacto. Esa es una de las ideas más potentes y, sí, revolucionarias que se desprenden de las fuentes. La verdad que sí. Te vuela un poco la cabeza porque desafía esa visión tan fragmentada que tenemos del mundo. Totalmente. Y remarcan algo importante. Estas experiencias no son el pan de cada día. No pasan todo el tiempo. Tienden a ocurrir en contextos vitales muy específicos. A ver, ¿qué tipo de contextos mencionan las fuentes? Recuerdo que hablaban de momentos de gran transformación personal, ¿puede ser? Correcto. Los cambios vitales importantes. Empezar una nueva carrera, una mudanza grande, el final de una relación clave, el inicio de una terapia profunda, momentos de creatividad muy intensa. Ajá. Todo eso parece ser como un terreno fértil. Es como si al moverse las placas tectónicas de nuestra identidad, de quiénes somos, el entorno respondiera o dialogara a través de estas coincidencias. Tiene sentido, sí. También mencionan el enamoramiento, ¿verdad? Uy, sí, la fase inicial del enamoramiento, donde todo parece mágico y está lleno de esas casualidades que refuerzan la sensación de que era un encuentro predestinado, ¿no? Totalmente. Esa sensación de que la conexión ya estaba ahí, en algún nivel, y ahora se manifiesta en lo físico con un montón de coincidencias. Exacto. Otro contexto muy importante que señalan es el duelo y la pérdida. Muchísima gente reporta sincronicidades en esos momentos y las interpretan como mensajes, como señales de consuelo de los seres queridos que partieron. Son experiencias muy subjetivas, claro, pero el impacto emocional debe ser innegable. Sin duda. Y también los procesos creativos, como mencionabas antes. Sí, eso me interesa. Artistas, científicos, esa sensación de que justo aparece el libro que necesitabas, o conoces a la persona clave en el momento justo,
O surge la solución que no veías por ningún lado justo cuando estás metidísimo en un proyecto. Efectivamente, la creatividad parece abrir como un campo de posibilidades donde estas conexiones significativas emergen con más facilidad. Y por último, los momentos de encrucijada, de tomar decisiones importantes. Ah, claro. Ahí las sincronicidades pueden aparecer como, bueno, como información adicional, no como una orden directa de hace esto, pero sí como un elemento más a tener en cuenta, una especie de guía sutil si querés. Y esa idea de guía me conecta directo con otra pieza clave del pensamiento de Jung que también mencionan las fuentes, la idea de que el inconsciente tiene una sabiduría propia. Justamente, Jung estaba convencido de eso, de que nuestro inconsciente sabe cosas, tiene información a la que la mente racional, la consciente, no accede directamente, y que eso se manifestaría a través de sueños significativos, intuiciones repentinas, esas corazonadas que a veces nos guían y no sabemos bien por qué. Las fuentes hasta hacen un guiño a cómo la neurociencia actual empieza a encontrarle correlatos físicos a esto. Mencionan lo de las neuronas en el corazón, en el sistema digestivo. Claro, la complejidad neuronal de esos sistemas sugiere que nuestro cuerpo piensa o sabe de formas que recién empezamos a vislumbrar. El inconsciente hablaría en símbolos, y la sincronicidad sería como una de sus formas de manifestarse, pero en el mundo exterior. Fascinante. Y es valioso recordar, como subrayan los textos, que esta visión de un universo interconectado, dialogante, no es algo exclusivo de Jung o de la física moderna. Resuena muchísimo con visiones del mundo ancestrales. Mencionan cómo muchos pueblos originarios le daban un rol central a los sueños como guía, no solo individual, sino para toda la comunidad. Y también hablan del taoísmo chino y del I Ching. Claro, el taoísmo ve el universo como un organismo vivo, fluctuante, donde todo está interrelacionado. Y el I Ching, más que un simple método para adivinar el futuro, puede entenderse como un sistema simbólico para dialogar con los patrones de significado que están operando en un momento dado. Es casi como un manual de sincronicidad. Qué bueno verlo así. Es un recordatorio de que estas ideas de interconexión son, en cierto modo, un redescubrimiento. Estamos volviendo a mirar sabidurías muy antiguas. Entonces, si estas experiencias pueden ser tan reveladoras, ¿hay algo que se pueda hacer para propiciarlas? ¿Para estar más sintonizadas o algo así? Las fuentes son bastante claras en esto. La sincronicidad no se puede forzar, no la puedes fabricar a voluntad. Ah, ok. Intentarlo iría en contra de su propia naturaleza, que es espontánea, sorprendente. Sin embargo, sí sugieren ciertas actitudes, ciertas prácticas que pueden cultivar una mayor receptividad, como abrir la puerta, digamos. Por ejemplo, ¿qué tipo de prácticas serían? Principalmente, desarrollar la atención plena, el famoso mindfulness. Salir un poco del piloto automático mental y estar más presentes, acá y ahora. Estar más conectado con lo que pasa. Exacto. La meditación ayuda, caminar conscientemente o simplemente dedicar momentos a observar el entorno sin juzgar, sin distracciones del celular. Todo eso agudiza nuestra capacidad de notar las sutilezas, esas coincidencias que de otro modo se nos pasarían de largo. Tiene lógica, sí. Si no prestamos atención, difícilmente vamos a notar algo significativo. Otra sugerencia es llevar un registro, un diario de sincronicidades, si querés llamarlo así. Anotarlas. Sí. Anotar esas coincidencias que nos llaman la atención, que nos impactan. No con un afán de analizarlas obsesivamente, sino como una forma de honrarlas, de darles entidad. Y con el tiempo, este simple acto puede revelar patrones, temas recurrentes en nuestra vida que quizás no veíamos. Interesante. También hablaban de confiar más en la intuición, ¿no? Esa sensación interna que no pasa por el filtro de la razón. Sí, totalmente. Prestarle más oído a esas corazonadas, a esos impulsos que surgen sin una explicación lógica clara. No se trata de seguirlos ciegamente siempre, pero sí de considerarlos como una fuente válida de información, como otro canal de comunicación con ese saber más profundo que tenemos. Y mencionan algo que suena un poco paradójico, la importancia de soltar el control rígido, de no querer manejar todo. Resulta fundamental, ¿sí? Cuanto más intentamos controlar cada aspecto de la realidad, forzar los resultados que queremos, menos espacio dejamos para que surja lo inesperado, para que la sincronicidad se manifieste. Hay que dejar un margen para la sorpresa, digamos. Exacto.
Se trata de encontrar un equilibrio dinámico. Por un lado, tener una intención clara, saber hacia dónde queremos ir, y al mismo tiempo, estar abiertos a que el camino se revele de formas imprevistas. Es como una danza entre la acción y la entrega, entre el hacer y el dejar ser. Qué lindo concepto, la danza entre acción y entrega. Y subrayan también esto de enfocarse en el significado personal, más que buscar la explicación causal, ¿no? Esencial. La mente racional siempre va a preguntar, ¿por qué pasó esto? ¿Cuál es la causa física? Pero en el terreno de la sincronicidad, la pregunta más fértil, la que abre más puertas, suele ser, ¿qué significa esto para mí ahora? ¿Qué me está reflejando o indicando esta coincidencia en mi momento vital actual? El foco está en el sentido subjetivo, en lo que resuena adentro. Claro, ¿qué me dice a mí? Y por último, creo que sugerían compartir estas experiencias, hablar de ellas. Sí, también. Porque a menudo vivimos en una cultura que tiende a desestimar estas vivencias, a ridiculizarlas un poco. Sí, te tildan de loco o esotérico enseguida. Claro. Entonces compartirlas con personas receptivas, en espacios de confianza, ayuda a validarlas, a integrarlas, y puede incluso afinar nuestra propia percepción al escucharlas de otros. Nos recuerda que no son fenómenos tan raros ni tan aislados como podríamos pensar. Bien. Y para que no haya confusiones, me parece súper importante también dejar claro lo que la sincronicidad no es. Algo que las fuentes se preocupan bastante por aclarar. Muy importante esa aclaración, sí. Sintetizando lo que indican los textos. Primero, no es pensamiento mágico. ¿Qué sería eso? La creencia de que podemos manipular la realidad externa simplemente con desearlo muy fuerte o visualizarlo. La sincronicidad no funciona bajo demanda, no es un control remoto del universo. Ok, no es controlar la realidad con la mente. Tampoco es superstición, dicen. Correcto. No se trata de empezar a ver señales y presagios en cada mosca que vuela o volverse paranoico buscando mensajes ocultos en todo. Requiere discernimiento, no credulidad ciega. Hay que diferenciar. Y muy importante, no elimina la responsabilidad personal. En absoluto. No es una excusa para la pasividad. Para sentarse a esperar que el universo provea sin mover un dedo. Las sincronicidades pueden ofrecer pistas, abrir puertas, pero somos nosotros quienes tenemos que actuar, tomar decisiones, caminar el camino. Claro, hay que hacerse cargo. Tampoco es solo para confirmar lo que ya creemos o deseamos, no. Buena observación, sí. A veces una sincronicidad puede ser incómoda. Puede desafiar nuestras creencias más arraigadas o empujarnos hacia caminos que preferiríamos evitar, pero que son necesarios para nuestro crecimiento. No es un simple mecanismo de autocomplacencia o autovalidación. Puede ser movilizante, en serio. Puede serlo. Y finalmente, recalcan que no es una fórmula estándar. No es igual para todos. Cada persona la experimenta y la interpreta de manera única, en su contexto personal. Perfecto. Bueno, haciendo un poco un balance de toda esta exploración, la sincronicidad, así como la presentan estas fuentes, nos dibuja un universo que quizá está, bueno, mucho más interconectado de lo que percibimos normalmente. Ujú. Como si fuera un inmenso tapiz, ¿no? Donde cada hilo, cada vida, cada evento resuena con los demás. Y las sincronicidades serían esos momentos fugaces en los que alcanzamos a ver, a vislumbrar los hilos de esa trama oculta. Y el oro acá, digamos, el significado más profundo que sugieren estos textos es la posibilidad de que no vivamos en un universo mudo, mecánico y puramente azaroso, sino en uno que posee un cierto sentido inherente. Un universo que, de maneras misteriosas, parece dialogar o interactuar con nuestra conciencia individual. ¡Qué perspectiva tan distinta! Sí. Y esto podría ofrecer un marco para validar esas experiencias internas profundas que a menudo quedan fuera del discurso racionalista más estricto, y recordarnos que nuestra vida, por pequeña que nos parezca a veces, tiene una resonancia en el conjunto, importa en ese todo. Me hace acordar esa idea, creo que atribuida a Einstein, de que la experiencia más hermosa que podemos tener es la de lo misterioso, que es la fuente tanto del arte como de la ciencia verdadera. Es posible ser racionales y al mismo tiempo permanecer abiertos al misterio. Me quedo con esa idea. Me encanta la coexistencia de racionalidad y apertura al misterio. No tienen por qué estar peleadas. Para ir cerrando, las fuentes nos dejan como una invitación sutil, ¿no? Sí,
Una invitación. Observar los días que vienen con una curiosidad despierta, sin esperar nada en particular, sin presiones, simplemente poner un poco más de atención a esas pequeñas coincidencias, esos encuentros fortuitos, esas palabras que escuchamos al pasar y que nos vibran de un modo especial. No tanto para buscarles una explicación definitiva y lógica, sino más bien para plantearnos la pregunta: ¿qué me está reflejando esto? ¿Qué despierta esto en mi interior? Quizás podamos ver las sincronicidades como, no sé, como pequeñas fisuras en el tejido del ordinario, ventanas momentáneas que se abren hacia algo más amplio. La reflexión final que proponen estos extractos es, sin duda, provocadora. El universo podría estar comunicándose constantemente, usando este lenguaje sutil de coincidencias significativas. Y la pregunta que queda flotando entonces es si estamos desarrollando la capacidad de escuchar, de percibir esa conversación silenciosa. Es una invitación a vivir con un poquito más de asombro, quizás, y más atención a esa trama invisible que parece unirnos. Si este mensaje resonó en tu alma, esa no es casualidad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y seguinos en las redes sociales para que esta luz llegue a más personas. Compartí este video con quien necesite escucharlo. El universo ya sabe quién es. Gracias por estar acá.